Yo creo que por una parte hay un grupo que no se ha percatado de la importancia, ¿verdad? No tiene suficiente apreciación por lo que es la doctrina bíblica. Y dos, no ha entendido las implicaciones de no tener una doctrina bíblica correcta. En despegarse de ella. Claro, cuando esas dos cosas se combinan, entonces tú tienes una falta de desinterés, o un desinterés, mejor dicho, por la presencia de doctrina en tu vida y en la iglesia en la que estás. Un ejemplo de esto lo podemos poner en cuanto a... traerlo quizás más contemporáneo, cuando podemos apreciar ya lo que son ejemplos de despegarnos de doctrina al día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en el impacto que puede tener en un creyente sincero abrazar la doctrina de Benny Hinn sobre la enfermedad. Según Benny Hinn, y aquí voy a citar Patricia y Miguel textualmente lo que él dice: la enfermedad no tiene nada que ver con ninguno de nosotros, no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. Y luego Benny Hinn añade: eso quiere decir, para que no haya dudas, que no podemos tener ni un dolor de cabeza, ni problema de sinusitis, ni aún un dolor de muelas, nada, ninguna enfermedad puede atravesarse en nuestro camino. Yo me pregunto, ¿cuánta confusión e inquietud puede eso generar en un creyente sincero que enferme? Él nunca se habrá enfermado nunca. Bueno, no lo sé, pero este creyente va a estar pensando que la enfermedad fue el producto de un pecado, o que tal vez Dios no lo está amando, Dios no lo ama. Sin embargo, la Biblia enseña que los creyentes no están exentos del dolor y de la enfermedad. Más bien nosotros vemos en las Escrituras casos de creyentes fieles que tuvieron muchas aflicciones físicas. El caso de Job es el caso más conocido, pero nosotros tenemos también el caso de Pablo. Dice en Gálatas capítulo 4 versículo 13 que fue por causa de una enfermedad que él predicó el evangelio en Galacia al principio. O sea, que eso incluso sirvió para algo bueno. No, y en otros casos. Nosotros tenemos también el caso de Epafrodito. Dice en Filipenses 2:25 en adelante que por la obra de Dios enfermó casi a punto de morir. Por la obra de Dios, no por un pecado. Así es. A Timoteo, Pablo le dice: toma vino y no agua, porque el agua era muy contaminada en Palestina en aquellos días, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, que no son exclusivas de un pecador, sino que al creyente también vemos en la Biblia que pueden darle enfermedad, y de algo nos vamos a morir todos, ¿no? Claro, te das cuenta entonces que esas enseñanzas doctrinales tienen sus implicaciones prácticas en el día a día. De ahí que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, le dice lo siguiente: cuídate de ti mismo y de la enseñanza. La palabra ahí es didascalia, de la doctrina. Preserva en estas cosas. Haciéndolo asegurarás entonces la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Una mala doctrina en una persona que no tiene salvación lo va a llevar a creer que Dios le ha salvado, y se va a morir pensando que va a entrar al reino de los cielos. Estas son cosas muy serias. La pregunta de mucha de nuestra teleaudiencia es: ¿cómo saber distinguir entre un predicador genuino y uno que está enseñando falsas doctrinas, que es un falso maestro? Sobre todo cuando ambos están parados en un podio, mencionando el nombre de Jesús, citando versos de la Biblia bajo todo lo que son las características desde fuera de un cristiano, bajo esa cobertura, digamos. Un falso maestro, por definición, es alguien que enseña falsas doctrinas. Por lo tanto, un maestro verdadero se conoce por su fidelidad a la enseñanza de las doctrinas bíblicas, de la palabra de Dios. Lo que distingue al verdadero maestro no es el hecho de que sea capaz de hacer obras prodigiosas, milagros, señales. Sí, porque no solamente están usando la Biblia, sino que están haciendo uso de grandes, haciendo demostraciones de señales y prodigios, como dice. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se insiste una y otra vez a los creyentes que no tomen esas cosas como señales de veracidad o de fidelidad. El Señor Jesucristo dice en Mateo 24 que los falsos maestros, los falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Así es. Precisamente por eso son tan peligrosos, porque muchos pueden confundirse al verlos hacer obras tan extraordinarias. El Señor Jesucristo fue muy explícito en señalar que no son esos los frutos que nosotros debemos buscar a la hora de evaluar a un predicador o a un maestro de la verdad. En Mateo 7, cuando el Señor dice guardaos de los falsos profetas, dice por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿cuáles frutos?
Bueno, en el versículo 21 en adelante dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahora noten, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, que ellos estaban equivocados también, en cierto modo, esos mismos falsos maestros, porque lo hacían en el nombre de Jesús, pero no eran realmente genuinos. Sí, no era en el nombre de Buda, no era en el nombre de Mahoma. Sin embargo, ¿qué los distinguía? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí es que está el kit de la zona. Y Cristo ni siquiera contiende con ellos y no les dice, no lo hicieron en mi nombre. No, ellos lo hicieron en su nombre. Pero Él nunca los conoció, nunca los reconoció, no estaban con su poder.